Hola, buenas tardes. Les habla la profe Marilyn. Espero que estén súper bien. Y en la clase de hoy vamos a hablar de el ciclo menstrual. El objetivo de la clase es explicar el ciclo menstrual. Vamos a leer atentamente entonces este pequeño texto para poder comprender un poquito más. Ya tiene como un resumen de lo que es el ciclo menstrual en sí. El ciclo menstrual comprende 28 días aproximadamente, donde se considera el día 1 como el inicio de la menstruación. La menstruación consiste en el desprendimiento del tejido sanguíneo, que es llamado endometrio. Mientras ocurre la menstruación, los ovocitos están en el interior de los ovarios en un proceso de maduración, gracias a la hormona llamada estrógeno. Cerca del día 14 del ciclo menstrual generalmente ocurre la ovulación, que consiste en la liberación de un ovocito maduro hacia las trompas de falopio. A continuación de la ovulación, el cuerpo lúteo, que es lo que se queda del ovocito dentro del ovario, provoca un aumento de la progesterona. Esa también es otra hormona importante. Este aumento de progesterona caerá bruscamente al no ocurrir un embarazo provocando la menstruación. Y esto se da inicio a un nuevo ciclo. Bien, aquí en esta diapositiva vamos a encontrar un esquema que nos permite comprender lo que acabamos de leer. Entonces, en base a lo leído y a la siguiente diagrama del ciclo menstrual, que está dividido en 5 etapas, vamos a responder las preguntas que vienen después, a continuación. Primero, comprender. Tenemos, nuestro útero, las mujeres, el útero, y este útero va a tener un ciclo ovárico. Ya tiene un ciclo ovárico acá y tiene... ¿Por qué ciclo ovárico? Porque todo esto, este es el proceso, la evolución que va teniendo el ovocito al interior del ovario. Por eso se llama ciclo ovárico. ¿Ya? Pero al mismo tiempo también se está viviendo un proceso importante en el útero. Y dijimos que lo íbamos a dividir en 5 etapas. ¿Ya? El ciclo menstrual dijimos que dura 28 días en total. ¿Cierto? Del día 1 a 28 días. ¿Cierto? Llegado el día 28, el ciclo vuelve a empezar. El día 1 corresponde al primer día de menstruación. Fijémonos bien acá, la etapa 1, esta de acá simboliza, el sangrado que se va a tener. Como el endometrio se va liberando, en forma de sangre, de tejido sanguinolento. Y esta menstruación dura aproximadamente 5 días. Es cierto que hay mujeres que les puede durar un poquito más, 7 días, alrededor de 7 días, quizá 8 días. Y hay otras que les dura mucho menos, les puede durar de 2 a 3 días, ¿ya? Pero a la mayoría de las mujeres dura alrededor de 5 días. Luego pasamos a la etapa 2, ¿cierto? Ya está listo, ya terminó de menstruar la mujer, si se fijan ya no hay tejido endometrial, ¿cierto? Y luego pasamos a la etapa 3, en donde nuevamente el tejido el endometrio comienza a engrosar. ¿Se fijan? Todo lo que está rosadito acá es el endometrio que comenzó a engrosar. Pero además en esta etapa 3 va a ocurrir un proceso súper importante en el útero, que es el día 14, en donde aproximadamente el día 14 es el día en que ocurre la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Vámonos al ciclo ovárico. La ovulación es el proceso de liberación del ovocito hacia la trompa de falopio. Para esto el ovocito, ¿cierto? El óvulo acá, ovocito en realidad, óvulo cuando ya está listo, maduro, el ovocito lo voy a tener, ¿cierto? Y acá está inmaduro. Entonces tiene que pasar por un proceso de maduración. Y para que ese proceso de maduración ocurra entre la etapa 1 y 2, ¿cierto? Va a haber en la etapa 2 específicamente un aumento de la hormona de estrógeno que va a causar y a provocar que el ovocito pueda madurar y de esta manera cuando llegamos a la etapa 3, el día 14, pueda ocurrir la liberación de este ovocito, ¿cierto? Que se conoce como la ovulación. Luego, transcurrido la etapa 3, pasado ya el periodo de ovulación, ¿cierto? Lo que quedó acá porque el ovocito fue liberado hacia la trompa de falopio y ahí está esperando a que llegue un espermatozoide a fecundarlo. Pero esto que queda se transforma en lo que se conoce como cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo también tiene un rol súper importante, porque en la medida que éste se desarrolle, fíjense bien qué pasa acá con el endometrio. Se engruesa mucho más
Y se engruesa porque este cuerpo lúteo genera una hormona que se conoce como progesterona. Por eso dice acá aumento de la progesterona. Gracias al cuerpo lúteo que activa, ¿cierto?, la síntesis de la progesterona, se engruesa más el endometrio. ¿Para qué? Porque recordemos que el ovocito está en la trompa de Falopio esperando una posible fecundación. Si la fecundación se lleva a cabo, quiere decir que tiene altas probabilidades de que un embarazo se desarrolle en el útero. Por eso es importante el cuerpo lúteo, la producción de la progesterona, ya que esta progesterona es la que hace que el endometrio se engruese, ¿cierto?, para poder permitir la anidación o la implantación del huevo fecundado ya en el útero. Luego pasamos a la etapa 5, ¿cierto?, donde cuando no hay fecundación, pasó el periodo, recordemos que la ovulación fue el día 14 y que el ovocito dura ya, una vez que es liberado, dura 24 horas. Entonces, cuando ya pasa todo este periodo, no hay fecundación, no hay embarazo, ¿cierto? Comienza a disminuir la progesterona y al disminuir la progesterona, el endometrio, ¿cierto?, se prepara para desprenderse e iniciar nuevamente el ciclo, ¿cierto?, en la etapa 1 con la menstruación. Eso es básicamente lo que se explica en este diagrama. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué evento marca el inicio del ciclo menstrual en la etapa 1? ¿Cuál será ese evento? Bien. El primer día de menstruación corresponde al día 1 del ciclo menstrual. ¿Ya? ¿Qué ocurre durante la etapa 2? La maduración del folículo. El folículo es lo que va a estar rodeando al ovocito. Esto es el folículo. Todo esto que está alrededor. El ovocito es esto que está acá. Eso es ovocito. Pero todo esto que estaba acá es el folículo. Entonces en la etapa 2 dijimos que ocurría la maduración de este gracias al aumento del estrógeno. Entonces produciendo estrógeno en cantidades cada vez mayor y en pequeñas cantidades de otras hormonas sexuales llamadas progesterona. ¿Ya? Y estas hormonas son responsables del engrosamiento del endometrio. Tanto el estrógeno como la progesterona son las responsables de que el endometrio pueda engrosarse para poder esperar ahí al huevito fecundado y que pueda desarrollarse un embarazo. Y en el caso de que no, ¿cierto?, es la progesterona como engrosó, ¿cierto?, junto con el estrógeno el endometrio, al no haber fecundación, lo que permite que se pueda desprender todo ese tejido sanguíneo formando la menstruación. ¿Qué ocurre en la etapa 3? Ocurre la ovulación, ¿cierto? El ovocito se desprende del ovario y es captado por la trompa de Falopio. Ese proceso se conoce como ovulación. D. ¿Qué condiciones se necesitan para que ocurra la etapa 3? ¿Qué cosas necesito para que la etapa 3 se pueda desarrollar? Primero, la cantidad de hormonas de estrógeno debe alcanzar el máximo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo tenemos. El estrógeno está indicado con esta línea gris. Cuando me dice la cantidad de estrógeno tiene que llegar a su máximo pico, eso es así para poder permitir que ocurra el proceso de ovulación. La ovulación no va a ocurrir si el folículo no ha madurado. ¿Ya? El folículo es necesario que se prepare, que pueda madurar, y eso lo hace gracias a la hormona del estrógeno. Si esto no se lleva a cabo, entonces no existe la ovulación, no va a haber ovulación. ¿Ya? ¿Qué ocurre luego de la liberación del óvulo en la etapa 3? El folículo se convierte en cuerpo lúteo, ¿cierto? Se libera el ovocito, dijimos acá, ¿cierto? Ovulación, se libera el ovocito, y como este ya no está, queda solamente el folículo, y el folículo se transforma en el cuerpo lúteo, el cual va a sintetizar, ¿cierto?, a la progesterona para engrosar el endometrio y esperar ahí al huevito fecundado. Entonces, ¿qué ocurre luego de la liberación del óvulo en la etapa 3? El folículo se convierte en cuerpo lúteo, aumentando la cantidad de progesterona, que les explicaba recién. Perdón. ¿Qué condiciones se necesitan para que comience un nuevo ciclo menstrual? Que los niveles de progesterona deben disminuir y debe comenzar una nueva menstruación. Para que
el nivel de progesterona, recordemos que la progesterona es la hormona que produce el engrosamiento del endometrio. Entonces, cuando esta disminuye, el endometrio toma la señal, eso lo toma como una señal química de que tiene que liberarse ya de toda la sangre endometrial porque ya ha terminado el ciclo, ¿cierto? Y va a comenzar uno nuevo. En este caso comenzaría con el ciclo menstrual, comenzaría con la menstruación. Analiza el gráfico que muestra el comportamiento de los niveles de estrógeno y progesterona. Dijimos, ¿cierto?, que el estrógeno era en la línea gris y que al llegar a su máximo apogeo, a su máximo pic, como lo tenemos acá, que coincide justo con el día 14, o un poquito antes del día 14, que es el día de ovulación, ¿cierto? Esto es necesario para que el folículo que rodea al ovocito pueda madurar y de esa manera ocurrir realmente el día 14 la ovulación. Y luego tenemos con la línea morada la progesterona. Fíjense que es posterior a la ovulación. Y esto es así porque una vez que el ovocito es es liberado, ya se produce la ovulación, entonces ahí recién existen las probabilidades de poder desarrollarse un embarazo. ¿Ya? Fuera de eso, es que primeramente la progesterona va a ser sintetizada por el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo queda después de que es liberado el ovocito. Entonces no voy a tener un nivel de progesterona más elevado antes de que ocurra la ovulación porque después de la ovulación se genera el cuerpo lúteo. Entonces después de la ovulación recién tengo mayores niveles de progesterona. ¿Qué ocurre con el nivel de estrógeno durante los primeros 14 días del ciclo? El nivel de estrógeno aumenta, ¿cierto? Durante los primeros 14 días del ciclo, el estrógeno tiene que aumentar para producir la maduración de los folículos. Y de esta manera ocurre la ovulación. ¿Qué efectos tiene sobre el ciclo menstrual el comportamiento del nivel de estrógeno durante los primeros 14 días? Ojo, efectos sobre el ciclo menstrual, el comportamiento de los niveles de estrógeno durante los primeros 14 días. El efecto que tiene, dijimos que el aumento del nivel de estrógeno permite la maduración de ovocito dentro del ovario. ¿Estamos claros? Eso ya lo he repetido varias veces. Y una vez que se alcanza ese nivel, ocurre el proceso de ovulación. C. ¿Qué ocurre con el nivel de progesterona después de la ovulación? Aumenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de la ovulación tengo el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo es el que se encarga de generar la progesterona que hace que el endometrio se endurece. ¿Qué ocurre con el nivel de progesterona? A ver, ¿qué ocurre cuando el nivel de progesterona cae? Ocurre la menstruación. Cuando el nivel de progesterona ya decae, ¿cierto? Porque ya se recibió la señal de que no hay fecundación, ¿cierto? Entonces ocurre la menstruación, que es la liberación del tejido sanguíneo del endometrio. Ahora les toca a ustedes. Y se utilizan los siguientes diagramas del ciclo menstrual para identificar los días fértiles de una mujer. Colorea con rojo los días fértiles. Entonces, ustedes tienen acá dos esquemas. Un ciclo menstrual de 23 días, que dura menos de 28, que es lo normal, y un ciclo menstrual de 33 días, que dura mucho más de los 28, que es un ciclo normal. Pero fíjense bien, siempre, y comparten esto, independiente de que este dura menos y este dura más, el día 1 corresponde al primer día de menstruación. Día 1, primer día de menstruación. Y duran los 5 días que corresponden. Los 5 días que corresponden. Para este caso, en el ciclo menstrual de 23 días, la ovulación va a ocurrir el día 9. 9. Ahí va a tener la ovulación. Sin embargo, para un ciclo menstrual de 33 días, el periodo de ovulación va a ser el día 20. ¿Se entiende? Entonces acá, dependiendo de cuánto dura el ciclo menstrual de una mujer, también va a cambiar y va a hacer que varíe los días fértiles de ella, sobre todo el día de ovulación. ¿Ya? Y esta es la tarea. A partir de los esquemas anteriores, ustedes tienen que resolver estas dos preguntas. ¿Ya? En base a lo visto en la clase, respecto del ciclo menstrual, todo lo que acabo de explicar de las hormonas y todo esto, ustedes me tienen que responder estas dos preguntas. Saco foto y la envío al messenger de la profesora Marley. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, que estén súper bien, chiquillos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.